señores asambleístas, en nombre de los partícipes del Fondo de Jubilación de la Universidad de Laica Eloy Alfaro de Manabí, expreso mi agradecimiento por el espacio brindado para discutir tan importante tema. De la misma forma, un agradecimiento a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, especialmente a su señora presidenta, la ingeniera Karina Arteaga, quien de forma totalmente comprometida ha venido apoyando esta causa, esta gestión que afecta no solamente al Fondo de Jubilación de la ULIAM, de la Universidad de Laica Eloy Alfaro de Manabí, sino a las diferentes organizaciones con estas características, tal como lo manifestó la compañera que me antecedió en el uso de la palabra. La historia de nuestro fondo de jubilación es muy parecida a esta triste realidad que acabamos de escuchar. Nuestros fondos están bajo la administración del BIES y el pedido concreto es que a través de la aprobación de esta ley se devuelva la administración de los fondos a sus partícipes, a sus dueños, ya que esto es producto del trabajo de diferentes sectores de la universidad, sector docente, el sector administrativo, el sector de servicios, y no es justo ni ético que se condicione bajo diferentes puntos de vista la permanencia en estos fondos. Actualmente el BIES tiene para la provincia de Manabí un mismo administrador para dos fondos, tanto para el de la Universidad Técnica de Manabí como también para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y actualmente de los más de 1,000 partícipes, de acuerdo con la política que se ha venido manejando por parte del señor administrador, solamente él tiene en sus filas a lo que menciona como miembros activos no más allá de 200 personas de los más de 1,000 partícipes. Y es importante destacar como antecedente que se ha venido combinando y se ha venido condicionando que el hecho, exigiéndonos el hecho de que nos agrupemos, de que pertenezcamos nuevamente, que nos reafiliemos, repito, con diferentes acciones, como por ejemplo el hecho de mantener deudas, sorprender a los compañeros indicándoles pues que este va a ser un causal para que no puedan mantenerse en sus puestos, con sus partidas actualmente, indicándoles pues que o se afilian nuevamente al fondo y esa es la única alternativa para que les puedan ir descontando poco a poco, porque caso contrario pues van a seguir causas judiciales. Y eso es lo que se ha venido dando. A los compañeros que no hemos querido adherirnos nuevamente a estas exigencias, como no pudieron colocarlo como un impedimento para ejercer el cargo laboral, ya que no en el momento en que estaba vigente la ley no era un causal porque no era una deuda con una entidad del Estado, recurrieron a lo que son los juicios munitorios como retaliación a una exigencia justa, una exigencia que estaba en función de un requerimiento basado en que se nos presente un estudio actuarial que sustente la vigencia y la sostenibilidad del fondo durante los próximos 20 años, a lo que se recibió una respuesta negativa. Nos dijeron que era muy caro el poder hacer un estudio actuarial porque estaba por $6,000, cuando el señor administrador generó más de $200,000 de ganancia con el dinero nuestro invertido en fondos de inversión, bolsa de valores, etcétera. Se negó a ello. Se hizo otro requerimiento en donde le pedimos que hiciera una auditoría financiera y una auditoría forense para conocer realmente cuál era la situación económica del fondo en la actualidad y de esta manera también nosotros tener un mayor nivel de confianza sobre la estructura de la deuda y también de los activos del fondo.
tampoco recibimos una respuesta positiva a ese requerimiento. El tercer requerimiento es que se sustente técnicamente por qué razón se había establecido el porcentaje de descuento actualmente de los partícipes, por qué razón se había establecido el porcentaje, a lo que tampoco tuvimos una respuesta. La única respuesta fue que así lo determinaba la normativa, pero sin ninguna base técnica, ninguna base científica, y nosotros como académicos sabemos que ese elemento es muy importante para poder manejarnos y que esto de aquí no se haga una pirámide financiera que en algunos casos parece ya un esquema Ponzi, y eso es preocupante, porque también se les ha dado un poco, infundido temor a aquellas personas que se quieren retirar, indicándoles que en el caso de dejar de pertenecer al fondo, ellos van a tener que responder por las deudas de otras personas, cuando eso no es cierto. Las cuentas por cobrar, que todavía están activas, ya se las ha enviado como pérdidas al patrimonio, cuando todavía no están declaradas como incobrables. Sabemos que existen ciertos parámetros para realizar provisiones de cuentas incobrables, pero esas cuentas todavía no han sido declaradas como tales, por lo tanto no tenían que haber sido colocadas como pérdida en el patrimonio, mostrándolo ahora como negativo e infundiendo temor a aquellas personas que se quieren retirar, indicándoles pues que si salen del fondo no se les va a endosar también parte de esta pérdida para que ellos respondan con sus fondos. Entonces hay una serie de situaciones realmente que incomodan. No existe para aquellos que mantienen deudas el ánimo de incumplir, existe el ánimo de cumplir, pero bajo o dentro de un esquema y sobre una base de confianza técnica, que es lo que estamos requiriendo. Solamente en el gobierno anterior se propuso una auditoría, pero fue una auditoría con el objetivo de establecer si existía la participación de fondos públicos dentro de nuestra organización. No fue una auditoría financiera, no fue una auditoría forense, no fue un estudio técnico. Se lo hizo únicamente con ese objetivo, y de allí no hemos tenido más estudios que nos permitan tener a nosotros la tranquilidad para poder manejarnos y poder continuar. Por eso requerimos y solicitamos que se retorne la administración de los fondos, porque estamos preparados para poder hacer todos los estudios necesarios, y también que se nos aclare todas las inversiones que se han hecho con ese dinero durante este tiempo, y sobre todo estas acciones o estos movimientos de tipo contable que hacen aparecer al fondo en una situación compleja, cuando, repito, pues las cuentas por cobrar están en plena vigencia. Recordemos que la pausa en cuanto a la recuperación de créditos no se dio por voluntad de los partícipes, sino por las decisiones de los organismos de control, que indicaron que se deje de tanto cobrar como de realizar cualquier tipo de operaciones financieras durante algunos años. Esa es la realidad del fondo. Se sigue poniendo juicios, se sigue recibiendo presiones por parte de quien está asesorando en materia jurídica al administrador del fondo, con llamadas, con mensajes, con amenazas, así que, y también con reuniones en donde no se ha convocado a todos los miembros del fondo, sino únicamente a aquellos que lamentablemente por esta crisis que nosotros hemos tenido producto de la pandemia han tenido necesidad de financiamiento. Entonces, en vista de esta necesidad de financiamiento, se ha aprovechado esta situación de emergencia, en donde se les dice: te hago el préstamo, pero si firmas y te reactivas. Entonces, alrededor de 200 personas han tenido que, lamentablemente, acceder a esta condición de reactivarse en este fondo que lo está manejando el administrador puesto por el BIES, para poder entrar a un crédito, para poder cubrir un poco la necesidad en estos momentos de emergencia. No lo han hecho por voluntad propia, no lo han hecho porque están convencidos de la estabilidad del fondo, ni porque confían en la administración actual que se está manejando. Lo han hecho es producto de esta situación crítica que estamos viviendo. Esas son, entre otras que puedo mencionar,
las razones por las cuales requerimos y apelamos a su buena voluntad, así como ha tenido la Comisión de los Trabajadores en escucharnos de reiteradas ocasiones, en analizar las cosas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista lógico y también desde el punto de vista humano, para que nosotros podamos tener esa tranquilidad, porque inclusive se nos ha amenazado con congelarnos los fondos que tenemos en las cuentas, cuando los únicos ingresos que nosotros tenemos es producto de nuestra relación laboral, y aún sabiendo que el Código Civil prohíbe que se retengan fondos producto del sueldo, aún así se conmina y se amenaza con esta situación para obligarnos a apoyar una situación de la que no tenemos ningún sustento técnico ni jurídico que nos garantice la sostenibilidad del mismo. Agradezco mucho nuevamente a todos ustedes y estoy convencido de que tendremos una respuesta, porque esto no es un tema político, esto es un tema humano, esto es un tema de solidaridad y es un tema también que nos permite desarrollar nuestras actividades con la tranquilidad que nos merecemos, esa tranquilidad que nos está robando actualmente la pandemia y que, sumado a otras preocupaciones, verdaderamente pues complica esa paz que hace que desempeñemos nuestras actividades de forma eficiente. Muchísimas gracias y muchas bendiciones y salud para ustedes en esta pandemia y para todos sus familiares. Dios los bendiga. Intervención en Comisión General.